¿Qué tan difícil puede ser para un latinoamericano adaptarse a la vida laboral en Alemania? Cuando pensamos en un trabajador alemán, lo primero que visualizamos es la productividad, efectividad, así como la puntualidad laboral. Y es muy probable que estos puntos difieran de nuestra previa experiencia laboral en países de América Latina, lo que a muchos nos lleva a pensar, ¿será que estamos a la altura para trabajar en uno de los países más competitivos del mundo? La respuesta es sí. Aunque trabajar en Alemania representa un gran reto en muchos sentidos, la comunidad latinoamericana ha logrado incluirse e incluso sobresalir en el ámbito laboral alemán. Sin embargo, estos retos no se superan fácilmente. Las diferencias culturales entre la vida laboral alemana y latinoamericana tienen un gran impacto en el desarrollo personal y profesional de los latinos. Los retos de estos choques culturales se extienden desde la diferencia del idioma y las formas de comunicación hasta el balance de la vida personal y laboral. Y es de estas diferencias culturales en el trabajo que queremos platicar, discutir y compartir en este capítulo. En este episodio nos acompaña Cristina Díaz de Colombia, quien nos comparte su experiencia profesional en distintas empresas ubicadas en Berlín. Estás escuchando Alemania sin pelos en la lengua, el podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania. Este es el episodio número 20. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hoy está con nosotros Cristina Díaz de Colombia. ¿De qué ciudad, Cristina, eres? Pues yo nací en Bogotá. Ok. Y viví mucho tiempo en Bogotá, pero soy de una ciudad que se llama Popayán, en el suroccidente colombiano. Ya. Pero sí, mi vida laboral fue en Bogotá. Ok. Y bueno, Cristina, antes de comenzar con el tema de este podcast, pues primero preséntate. ¿Qué haces en Alemania? ¿Cuál es tu trabajo? Un poquito de tu background para que la gente te conozca un poco. Vale, pues yo estoy trabajando en investigación de mercados. Llevo trabajando en investigación de mercados bastante tiempo ya, como unos 5 o 6 años. Parte en Colombia, parte acá. Yo vine a Alemania a hacer como una maestría, no como una, vine a hacer una maestría. Una maestría. En comunicación, medios y comunicación, que es un poco relacionada pues al marketing y lo que yo hacía. Pero yo estudié en Colombia ciencia política, por ejemplo. Entonces quería como acercarme más al marketing y por eso me vine a hacer la maestría. Y quería salir de Colombia, quería hacer la maestría por fuera de Colombia. Entonces encontré a Alemania como una excelente opción. Sí, ¿qué fue lo que te trajo a Alemania? O sea, ¿por qué te decidiste por este país? Sí, pues muchas razones, habían muchas cosas. Tenía un amigo que estaba viviendo acá, sí. Un amigo cercano a la universidad, y me empezó a contar como el sistema educativo, las universidades que estaban bien rankeadas, tenían también la educación era gratuita en algunos casos, y como la calidad de vida en general daba para mucho. Entonces me dijo, pues piensa en esto. Yo tenía un amigo acá y la calidad de vida en general era buena. Entonces yo tenía pensado irme a Estados Unidos al principio y empecé a ver como todo el proceso que tenía que hacer para poder ir a hacer maestrías en Estados Unidos y dije, no, mejor me vuelvo, pues no me vuelvo, me voy para otro Alemania, lado. es más sencillo, menos burocrático. El único miedo mío era el idioma y creo que a mucha gente le pasa. Sí. Que yo decía, pero yo nunca he tenido nada que ver con Alemania, no sé alemán y entonces me dijo precisamente mi amigo que no, que acá habían programas. Hay carreras en inglés, Exacto. Todos hablan inglés también en la ciudad, no es como que te vas a morir si no hablas alemán. Entonces otro propósito mío fue como, aprendemos otro idioma además, porque el inglés pues ya se había alcanzado cierto nivel, y dije, pues chéverísimo, voy a hacer maestría en un país con una educación excelente y aprendo un idioma. Esas fueron como las razones. Súper bien, ¿Y estás contenta viviendo acá? O sea, tu maestría la terminaste ya hace, ¿qué? ¿3 años? ¿2 años? 3 años. Okay. Pues te cuento que mi propósito era venir 2 años máximo, porque la idea era solamente hacer la maestría y volverme a Colombia. Y vamos 6 años. Ya, se extendió. Se extendió, sí. Pero qué bien, o sea, y te veo bastante bien. Ahorita estamos en Berlín, una ciudad que también es muy chévere para vivir, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. Una ciudad muy multicultural también, o sea, aunque no hables el idioma alemán,
te vas a entender con alguien, ya sea con latinos o hablando en inglés, con otras culturas. A mí se me hace muy chido de esta ciudad. Y pues también hay mucha oportunidad laboral, ¿no? Ahorita, y justo de eso es de lo que vamos a hablar en este podcast, de las diferencias culturales en la vida laboral entre Alemania y Latinoamérica en general, podría decirse. Sí. Cristina viene de Colombia, pero creo que pues también aplica mucho a otros países como México, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, Cristina, habías dicho que hiciste una mini investigación, los dos hicimos un mini research, una encuesta de qué es lo que piensan los latinos, o más bien la gente que ha trabajado en Alemania, perdón, sobre las diferencias de su país de origen, ¿no? En la vida laboral. Sí. Ahí le preguntamos a algunos latinos y me respondieron, amigos nuestros y también del podcast. Y bueno, podemos empezar con el tema más grande, que es la visión de la productividad. Del tiempo. Sí, es un tema muy, muy mencionado, ¿no? Sí, de cómo los alemanes pues tienen sus tiempos y hacen las cosas muy ordenadamente. Yo diría que tiene una visión de la productividad totalmente diferente a la nuestra, porque yo lo viví mucho en mi trabajo en Bogotá, y es que nosotros también pensamos que somos muy productivos, pero nos demoramos mucho más, o creemos que estar sentados en un puesto durante todo el día hasta altas horas de la noche. No creemos que estar ocupados es ser productivo, exacto. ¿No? Creo que tenemos esa mentalidad un poquito errónea. Sí. Y pues sí, cuéntanos tus diferencias. Acá lo que veo es que sí tienden a hacer las cosas en muy poco tiempo, porque saben que los tiempos de descanso son muy importantes. Entonces le dan como prioridad al ocio muchísimo. Ya. Porque luego utilizan esa energía que recolectaron durante los tiempos de descanso en trabajar. Entonces lo hacen rápido y al punto y efectivo, exacto. Por eso es la eficiencia, llaman la eficiencia alemana. Eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido estando acá. Sí. ¿Tú sientes que tú te has vuelto más eficiente en tu forma de trabajar? Sí. ¿Estando aquí en Alemania? Sí. Claro que eso también tiene un tema de personalidad, como que cada persona... Quien, obviamente es diferente independientemente de la nacionalidad, ¿no? Exacto. Es un tema cultural y de personalidad. Yo tiendo a ser menos productiva. A veces hago mucho, procrastino mucho. Ya. Pero sí he aprendido le he cogido como el ejemplo a los alemanes y he tratado de hacer las cosas así y lo que te digo, como de respetar los tiempos de descanso. Sí. De ahora, por ejemplo, en tiempos de corona, de que uno está en la casa y tiene todo, pues como que ya le tocó a uno ajustarse los tiempos del día y nadie te está mirando. Pues yo trato como de tomarme el tiempo de almuerzo. Ya. ¿No? Como decir, no, tengo que tomarme la hora de almuerzo. Tú solo te pones esa disciplina, pues. Sí, exacto. Y sí, puede ser un poquito más tarde de lo normal, pero la tomo. Ya. Y lo que también he visto mucho es las vacaciones. Sí. No, el tema de las vacaciones en Alemania. Y eso que hay muchas más que en Latinoamérica, ¿no? Hay muchas más, sí. Hay unos países como Colombia que tienen como muchos más días festivos. Ok. Y eso como que supuestamente compensa el número de vacaciones. Pero acá te pagan los 30 días de vacaciones, o 25. Depende de las empresas, como 25 a 30. Normalmente es un mes de vacaciones, exacto. ¿no? En México sé que hay 12 días de vacaciones. Sí, creo que son 2 semanas exactamente, exacto. O sea, casi nada. Es uno de los más poquitos que he escuchado. Colombia tiene 15, si no estoy mal. Y acá, pues, sí, de verdad uno dice, pues sí, tengo bastantes vacaciones. Y eso es como en promedio. Hay veces que incluso más que un mes de vacaciones. Sí. Y eso también se me hace súper bien. Y lo que mencionas también de que respetan los tiempos de descanso es súper marcado. O sea, yo lo sentí también muchísimo cuando estaba haciendo mis prácticas. Era como que, en la comida no se habla de trabajo, y cuando termina el periodo laboral, o sea, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde que estás saliendo, ya no trabajas nada más. O sea, no es como que tu jefe te pide, ay, oye, ¿sabes qué? Termíname esto o adelanta esto o es urgente. Sí. No, o sea, se acabó el día de trabajo y listo, te olvidas. Y en México lo siento, bueno, al menos yo de mi experiencia que tuve en México, sí lo sentí como que todo lo contrario. O sea, es como, ay, quédate más para que vean que estás dando la camiseta por la empresa, sé el trabajador ideal y quédate hasta las 8 de la noche.
O sea, como que esta idea del descanso no existe tanto, o sea, pero a la vez creo que también se compensa con la productividad, ¿no? Que también es lo que estamos mencionando de Alemania. O sea, tal vez sí dejan de trabajar temprano, pero en el tiempo que están trabajando aprovechan para ser productivos. Claro, exactamente. Lo hacen. Sí, es que en últimas cuando nosotros nos quedamos más tiempo y ahí damos la camiseta, tú alargas las cosas, como que uno las alarga y uno está cansado al final y no produce lo suficiente y sigue alargando porque está cansado. Y yo tengo anécdotas de mi vida en Colombia, de Bogotá especialmente. Dinos una, Cris. Pues yo hago esto porque es chistoso a la vez y es como, hay gente aquí que me abre los ojos porque dice, ¿cómo así? Sí. En una de mis empresas, en una de las empresas que trabajé en Colombia, le daban a uno vouchers para quedarse, o sea, ellos sabían que la gente se quedaba después de las 6, de las 8, de las 9, y ellos tenían vouchers dedicados a comida, que uno podía pedir comida a altas horas de la noche. Ya. O te daban también la posibilidad del taxi, ¿no? Como que te paguen el transporte. Que te paguen el transporte. Que eran como beneficios. Súper. Exacto. Beneficios entre comillas, ¿no? Beneficios entre comillas. O sea, yo entiendo, o sea, las empresas en Colombia son de esa mentalidad. Sí. Y en Latinoamérica, creo yo. Pues sí, los beneficios serían que si te quedas tarde, pues te damos comida al menos y puedes ir a tu casa sano y salvo a las 3 de la mañana. Pero yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana dándole a los reportes. Como te dije, trabajo en investigación de mercados, entonces era hacer reportes escribir presentaciones. Claro que ese trabajo tiene ciertos características que, por ejemplo, uno durante el día tenía que hacer un montón de entrevistas y hacer... Entonces, como para terminar de escribir, necesitas tiempo extra o algo así. Exacto, pero yo aún siento, y hablando con amigos, y esto que nos decían en nuestra pequeña encuesta, en general en Latinoamérica siempre es así, es como ponte la camiseta y quédate, que nosotros te vamos a dar beneficios extras, ¿no? Sí. En Colombia creo que el gobierno una vez dejó de pagar las horas extras que para que las empresas contrataran a gente que hiciera el segundo turno, ¿no? Ok. Que ya no hubiera hora extra, sino otro turno de trabajo. Otro turno y que generara más empleo, supuestamente. Porque claro, entonces yo dejaría mi turno, llega otra persona, pues se contrata otra persona para que haga un turno nocturno o algo así. Sí. Y eso fue en contra, o sea, eso fue al revés porque la gente terminó trabajando horas extras sin ser pago. Y es eso. Y además, el tema de las vacaciones en Colombia es otro chiste, porque uno, por lo menos yo siento que cada vez que iba a pedir vacaciones, y aún lo tengo, que cada vez que iba a pedir vacaciones me daba mucho miedo de pedir vacaciones. ¿Como que no querías verte como mala trabajadora? ¿O en qué sentido? Okay. Exacto, uno no se quiere ver como, esta gente otra vez, esta vieja floja, otra vez, que no quiere, que no quiere trabajar. Quiere irse de vacaciones, quiere dejar de trabajar, exacto. Y también era un tema del resto del grupo, como que uno piensa, pero es que todo el mundo está llevado. Echándole muchas ganas. Invirtiendo mucho tiempo. Y uno se quiere ir de vacaciones 2 semanas. Quiere cogerse toda la semana. Entonces eso todavía lo tengo y ahora estando acá, que la gente, de hecho, los jefes dicen, por favor, acuérdense de pedir las vacaciones de verano. Sí, para tenerlas planeadas. Sí, exacto. Sí. Los jefes son los que dicen, niños, es bueno descansar. Por favor, planeen. No, aparte también por ley, porque, al menos yo me acuerdo de mi empresa, o sea, por ley no te dejaban quedarte más tiempo o no usar tus días de vacaciones, porque luego el Estado los penaliza, por tenerlos trabajando más tiempo de lo necesario o por no darles las vacaciones necesarias. Sí, exacto. Y pues acá que las cosas en cierta medida son más controladas y más lo revisan. Sí, exacto. O sea, hay más control, más... pues sí, al menos en México también muchos puestos de trabajo ni siquiera están, lo que decimos en Alemania, anmeldeados, o sea, no están registrados y pues trabajan por debajo del agua. Y obviamente si trabajas por debajo del agua, pues ¿quién va a estar revisando si trabajas más horas o menos horas? Sí. Entonces aquí sí está mucho más controlado eso también, como lo mencionamos. Y a ver, Cris, ¿qué otros datos tienes ahí que investigaste? Hay unas grafiquillas que me habías enseñado sobre el work-life balance también. No, sí, precisamente es conectado a la productividad. Entonces tenemos el tema de cómo ven la productividad acá, cómo respetan el tiempo libre.
Y en Latinoamérica pues es un tema de entre más trabajes, más te ocupes, es mejor, lo demuestras mejor que estás trabajando a tu jefe. Entonces, buscando ahí también las encuestas que existen, pero encontré una un poquito vieja ya de Work-Life Balance. Yeah. Entonces, una encuesta un poco vieja ya del 2011 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Work-Life Balance o balance de vida laboral y vida personal y laboral. Esta encuesta tiene 2 indicadores, que es las horas de trabajo que tiene la gente, si trabajan esas horas extras, y el tiempo para el ocio, lo que estamos hablando precisamente, las 2 cosas que estamos hablando, el tiempo para el ocio y la recreación. O sea, la relación entre esos dos factores. Y les preguntan a los países que hacen parte de la organización y precisamente Colombia y México aparecen en los últimos puestos. ¡Eso! Mientras Alemania no está en el primero, pero está en el entre 10º. Los primeros, pues. Está en el 10º, pero digamos Países Bajos, y los aparte, países de Europa, ¿no? Entre los primeros países ya no hay tanta diferencia, exacto, no hay tanta diferencia. Entonces eso prueba un poco, tocaría ver después de 9 años qué pasará, pero esos son como hábitos de la vida y de las empresas que no van a cambiar tan fácil. Sí. Y yo creo que sigue siendo así. Y sí se refleja, o sea, nosotros lo hemos vivido, o sea, esa encuesta creo que sí refleja una realidad, pues. Entonces es el tema de la vida, de la relación entre la vida personal y el trabajo. Sí. Acá el balance está mejor, digamos así. Y eso también trae otra diferencia que yo pensaba en cuanto a las relaciones laborales. Sí. Con Colombia especialmente, pues porque tengo la experiencia ya. O sea, ¿entre colegas dices? Entre colegas, sí, como las relaciones entre colegas, uno se la pasa más tiempo con los colegas. Entonces como que uno genera lazos de amistad con colegas, porque obvio, te la pasas casi todo el día sentado con gente y charlando y trabajando juntos. Sí, o sea, la mayoría de tu día estás con ellos. Exacto. Entonces se vuelven amigos, se vuelven muy buenos amigos. Yo tengo amigos que son excelentes, que hemos compartido muchas cosas de trabajo, pero obviamente acá, o sea, yo solamente tengo la experiencia de Berlín, no sé cómo será el resto en otras ciudades. En otras ciudades. Acá, pues, cada cual siento que para su trabajo a las 6 de la tarde o 7 máximo y se va a la casa y tienen sus amigos aparte y no... Si hay eventos culturales y si hay fiestas y no... Hay cosas, pero cada cual como que respeta un poco más el espacio privado de los colegas, como que sí hacemos cosas, pero no tenemos tanto espacio para estar juntos. O sea, yo creo que eso es una consecuencia normal de trabajar tanto tiempo durante el día, ¿no? Y bueno, y en Colombia además uno a veces se quería quedar después de trabajar porque el tráfico es terrible, entonces uno no quería irse a meter al tráfico y me pasaba mucho que me tocaba esperar que pasara la hora pico para irme. Exacto, sí. Entonces... Eso también me tocaba a mí, sí, ese es otro problema que tenemos, ¿no? Ya no es cultural, sino es de la infraestructura del país, de cómo funciona todo. Sí, cómo están diseñadas las ciudades. Sí, acá que te va a tocar, que mucha gente en el tren o muchas bicicletas, ¿no? En la ciudad, o sea, no es como que... Exacto, en Bogotá hay buen sistema de bicicletas y hemos mejorado muchísimo y yo soy muy orgullosa porque en Bogotá y en otras ciudades están viéndose cosas, en Medellín creo que también están haciendo muchas cosas, pero la cultura de que la gente compre bicicleta y ande en bicicleta no está tan ¿cómo se dice? Verbreitet es en alemán, pero en español no me viene la palabra. Spread. Como que la gente todavía no se adapta. Estandarizada, sí. Todavía no están acostumbrados a hacer eso. Y ahorita tal vez con Corona vi que mucha gente lo hizo. Y por las distancias, pero en Alemania y en otros países de Europa sí... muy fácil pues salir de la oficina y coger la bicicleta y irse a la casa. Ya. Y Cris, tú aquí en Alemania ya has tenido 2 trabajos y en ambos trabajos fuiste subiendo de, pues cómo decirlo, de puesto, de nivel, de profesionalismo, y me gustaría que hables un poco de las diferencias que tuviste
empezando y cómo lo comparas con el puesto que tienes hoy en día. Y también las diferencias entre ambas empresas, porque igual y no fueron iguales, entonces bueno, pero eso es, me gustaría saber eso. Eso es, bueno, hay una cosa que es común y es respecto a las diferencias culturales que estamos hablando, es común entre estas dos empresas, pero es diferente con las empresas en Colombia. Ya. Es que pues hay mucha diversidad. Okay. ¿No? Y estando en Berlín... diversidad en cuanto a nacionalidades, ¿no? de tus colegas. Sí, de colegas. Entonces uno aprende de muchas culturas y toca adaptarse a cómo la gente se comunica. Sí. Entonces me pasaba mucho al principio que sí había un pequeño choque cultural, porque una manager que yo tuve, pues, sí, que es muy amiga mía todavía. No creo que escuche el podcast, sí. Di lo que tú quieras de ella. Ella es china, sí, okay. Es china, y sí, me costó, un poco como que nos costó adaptarnos porque éramos de culturas demasiado diferentes. Sí. Habíamos trabajado en empresas, ella había trabajado en una empresa de investigación de mercados en China y yo había trabajado en la misma empresa en Colombia, era muy chistoso, pero claro, la cultura era diferente. Había un choquecillo ahí. Sí. Pero después fluyó y depende de la persona también. Nos fue muy bien. Y en general sí uno encuentra, como otros estilos de comunicación y toca tener paciencia y yo en mi caso investigo un poco. Y sí, hay literatura que te explica, ¿no? Obvio, de por qué ciertas culturas se comportan como se comportan y por qué comunican, que lo voy a comentar más tarde. Pero sí. Eso fue una... y pues en Berlín, que hay mucha gente. Yo creo que si uno va a otros pueblos en Alemania o ciudades en Alemania no va a encontrar tanta diversidad. Ya, igual y porque también en la primera empresa que estabas era una empresa de idiomas precisamente. Exacto, entonces era como que tenían todas las nacionalidades posibles para precisamente... Y ahora en la que estoy, también, ahorita celebraron como 100 nacionalidades, pero es de domicilios, entonces sí, no tiene como en su core business el tema de las lenguas, de los idiomas. En la otra era mucho más, eso lo hacía mucho más también como conscientes de que había que tener cuidado con la comunicación. O sea, en la primera, la gente era mucho más... respetuosa cuidadosa al decir las cosas. Sí, porque entendían que veníamos de sitios diferentes y el idioma es algo muy... rico y cada idioma... Sí, incluso entre latinoamericanos no es la misma palabra que dicen en Colombia en México, pues uno lo puede interpretar diferente. Pues. Exacto. Y la otra empresa, la primera empresa era mucho más... como que también tenía un tema alemán muy fuerte y eso es otra de las diferencias que queríamos hablar hoy, de la jerarquía versus las relaciones horizontales en las compañías. Yo sentía que allá era mucho más horizontal, o lo querían ver así, o sea, lo querían hacer horizontal, y el CMO, que es el Chief Marketing Officer de marketing, él hablaba mucho de eso, de que las relaciones eran horizontales, y lo sentí cuando me pasé a esta, que es mucho más grande, a la segunda, es una corporación, digámoslo así, y acá son mucho más organizados, mucho más cada uno tiene su papel y tiene que cumplirlo como un reloj. Sí. La otra era mucho más de charlémoslo, más de... A ver qué, más flexible más pues flexible. En el sí, esa era como la diferencia. Pero yo siento que la primera es mucho más parecida a lo que habla la gente de cómo son las relaciones acá con los jefes. O sea, es una mejor representación de lo que es hacer, trabajar en Alemania, tu primera empresa. Siento. Puedo estar equivocada, pero siento que es, por lo que nos dijeron ahorita, que preguntamos a nuestros amigos, siento que la gente sí ve que acá la relación entre gente es mucho más horizontal, como la gente dentro de la empresa. Sí. Y viendo también como teorías de culturales, que era lo que les iba a decir, hay un no sé cómo se dice, teórico, que es Hofstede, no sé si es alemán, tengo que averiguar, pero lo vamos a poner después en el link, en la descripción, en las descripciones. Él tiene una investigación sobre dimensiones culturales, tiene como 5 o 6 dimensiones culturales.
pues que no me voy a poner a explicar todas, pero es muy interesante porque hay una que habla de distancia del poder, se llama así. Y hacen encuestas a muchos países, han hecho encuestas durante mucho tiempo. Y esta distancia del poder nos dice de cómo son las relaciones, si la sociedad es mucho más jerárquica o mucho más horizontal. Y eso va de cosas de la vida cotidiana, ¿no? Como también niveles socioeconómicos, ¿no? A relaciones laborales. Y sí, los países en Latinoamérica, los nuestros, tienen una distancia más grande, creo. O sea que la distancia del poder es mayor, es decir, que la gente sí siente más relaciones jerárquicas que en países como Alemania. Entonces sí está respaldado, digamos, en teoría. O sea, la teoría sí respalda la práctica, exacto, pues. O más bien al revés, la práctica sí respalda la teoría, sí. Exacto. O las dos, pueden ser las dos. Entonces sí, yo sentiría que en estos países hay un tema de menos distancia y la gente se trata más de tú a tú. Y en Alemania siento que la gente que nos dijo ahorita, que nos contestó, hablaba de eso, ¿no? Como que es más fácil hablar con el superior. Sí. Con el superior, entre comillas. Sí. Con el boss. Sí, que en Colombia. Y yo siento que hay unas empresas en Colombia que sí manejaban un tema de jerarquía fuerte y es... también viene lo que hablamos ahorita, viene el tema de cómo está organizada la empresa. Sí, depende mucho, ¿no? Sí. Yo creo que también eso, o sea, depende mucho de la estructura de la organización. Y eso influye, el tamaño influye, también influye en qué países está trabajando la empresa. Y también los dueños también influyen mucho. Por ejemplo, yo trabajaba para una empresa alemana que eran Maschinenbauer, que son mecánicos, ingenieros mecánicos, pero la empresa había sido comprada por una empresa china, un conglomerado chino. Entonces, esta empresa china compró a la empresa alemana para hacer sinergia con sus otros negocios. Y sí se sintió, y luego con esa compra la empresa entró a la bolsa china, a la bolsa de valores. Entonces sí se notó un cambio en la empresa y los mismos trabajadores me lo dijeron, como que ya era más una corporación y no una empresa alemana, pues que incluso tenían videos promocionando que era una empresa familiar donde eran generaciones las que trabajaban dentro de la empresa. O sea, yo incluso mi compañero era la tercera generación que trabajaba ahí. O sea, su papá estaba todavía trabajando ahí y su abuelo había trabajado ahí. O sea, es una empresa que lleva como 200 años pues en el mercado. Entonces, sí depende pues y van evolucionando también. Puede ser que al principio sí empiecen como siendo flag, ¿cómo se dice esto? Horizontales. Pero que evolucionen en algo mucho más estructurado y que sea como lo que tú estás viviendo ahorita en tu segunda empresa, que sea así más, cada quien su rol, más jerárquico, etcétera, etcétera. Sí, exacto, el tamaño y también, la son empresas de años, pues tienden a tener esa mentalidad de trabajar así, porque creo que eso viene desde hace mucho tiempo y son las nuevas empresas que adaptaron ese discurso de vamos a ser horizontales, aquí nadie tiene, ¿no? el puesto superior al otro. Y eso pasa mucho en startups en Berlín. Puede ser que eso cambie cuando vas a Frankfurt y ves empresas alemanas de muchos más años y más establecidas. Más establecidas. Pero el startup en Berlín, en especial, tienen esa actitud. Entonces, en mi primera empresa creo que tenía esa mentalidad de eso. Y puede ser que en Colombia y en México también, porque hay un boom de empresas de tecnología pues que están creciendo. La empresa de tecnología tiene esa mentalidad. Específicamente de la esa área de tecnología. Exacto. Entonces, y Cris, a mí me gustaría que me cuentes un poquito de también, igual tiene que ver con la diferencia cultural entre México y Alemania, sobre qué tan fácil o qué tan rápido pudiste conseguir un trabajo después de tu estudio. Porque tú ya habías trabajado en Colombia, ya tenías experiencia laboral después de haber hecho tu licenciatura o bachelor, como le llamamos acá. Y llegaste aquí a Alemania, hiciste un máster y te resultó difícil encontrar un puesto de trabajo. Incluso empezaste, como me dijiste, como Werkstudent o Praktikanten. Entonces,
Y ahí fuiste escalando, obviamente, ya ahorita ya eres un puesto como ya profesional, pues. Pero sí, me gustaría que nos dijeras o nos contaras de tu perspectiva cómo fue entrar a la vida laboral después del estudio en comparación de Colombia y aquí Alemania. Cuando yo salí de la universidad, uno hablaba con la gente pues que había salido ya y ex compañeros y los que estaban buscando trabajo. Todo el mundo decía más o menos que uno se demoraba como 6 meses. Sí. Eso en tiempo pre-corona. Ya. No sé cómo será ahora. Pero sí, era más o menos eso. Y eso fue lo que me demoré. Para los que nos están escuchando del futuro, ahorita tenemos una pandemia. Cristina y yo somos los únicos sobrevivientes del mundo. Sí, o sea, no hay nadie más que aplique trabajo ni nada. No, sí, pues estamos en pleno segundo pico del corona, entonces quién sabe qué va a pasar después. Incierto el futuro. Sí, entonces eso, pre-corona. Sí, no, más o menos eso fue lo que me duró la búsqueda de trabajo, de empleo. Y pues yo creería que depende de muchas cosas. La maestría obviamente me ayudó, fue como a establecerme acá y que me aceptaran, digamos, en los trabajos, pero mi experiencia anterior ayudó a que encontrara trabajo en ese sector particular de la investigación de mercados. Y bueno, yo no tuve que mandar muchas hojas de vida así como loca. Pero sí llegó un momento en que dije, pues si no lo logro, me devuelvo. Ya. Entonces sí hay un tema ahí que no es... yo no diría que es muy difícil, pero tampoco puedo decir que es demasiado fácil. Que es fácil. Toca ponerse la camiseta. Ya. Y lo otro una desventaja que yo tenía es que para ese entonces mi maestría fue en inglés. Y pues mi nivel de alemán todavía no está al nivel de trabajo, pero en esa época peor. Entonces yo no tenía el nivel de alemán como para buscar también trabajos en alemán. En alemán. Entonces eso sí, ahí sí les recomiendo a la gente que hagan su curso de alemán pre-trabajo, pre-universitario, digámoslo así. O pueden hacerlo durante la universidad, mientras están haciendo, en caso de que estudien en inglés, pues pueden tomar un curso por aparte de alemán. Pero sí es pues lamentablemente... casi requisito, ¿no? O sea, obviamente puedes encontrar algo hablando inglés. Sí, porque yo encontré, pero para muchos es un requisito hablar alemán. Depende del sector también, yo depende creo. Mucho del sector, sí. En el mío, la ventaja de mi sector, como te digo, era marketing, podía ser en inglés, y comunicación, sí, podía ser en inglés, pero había muchas empresas que yo quería y como que vi anuncios de trabajo y no pude aplicar por el alemán. Entonces yo decía, pues, me falta ese 5, ¿cómo se dice? No sé. Quiero decir un dicho, pero no sé. Como ese centavo para el peso, centavo para el peso, creo que sí. Me faltó eso. Entonces, si la gente tiene como cierto nivel de alemán, que aplique. Mucho más fácil. Es mucho más fácil, claro. Pues nivel de alemán como para empezar a trabajar. A trabajar. No tiene que ser perfecto. Sí. Porque he visto muchos que pues siempre se quejan, ¿no? Que mi alemán no es perfecto, pero yo creo que la única manera de lograr ese nivel de alemán perfecto es trabajar. Que te obliguen. Sí, y en el trabajo porque te toca. Aprender. Más, digamos, si hiciste universidad, pues listo, pero en el trabajo también te pueden pulir. Ya, entiendo. Sí, esa fue mi experiencia. Entonces logré ese primer puesto en ¿puedo decir nombres? Sí, en Babel. En Babel, en Babel, que es la aplicación de idiomas. Y empecé... La siguiente semana una demanda de Babel, porque usamos su nombre sin consentimiento. No sé. ¿Y qué? Entonces, empecé como internship, sí, hice... Pero la reduje, como que les dije, miren, pues yo ya he trabajado en esto. Sí. No duraste todo el tiempo de internship, sino que luego ya les dijiste, quiero ser junior, ya quiero empezar como trabajador de tiempo completo. Sí, y en eso me fue muy bien porque ellos te vieron, te me vieron. Y ya, Hay algo interesante acá también que pasa, depende de la compañía, pero el periodo de prueba son 6 meses. Sí. No, eso es una diferencia, por ejemplo. Creo que en Colombia, si no estoy mal, es 3 meses. Ok.
pero me pueden corregir. Y bueno, para los que están interesados, porque ahorita un amigo tiene esa situación, los que tienen tal vez una pareja que quieren traer a Alemania y se casaron fuera de Alemania, pues si tienes un trabajo y estás en periodo de prueba, tú tienes que pasar ese periodo de prueba para que luego le den el permiso a tu pareja para poder venir a Alemania. Y que ya una vez pasado ese periodo de prueba, pues esa pareja ya puede venir acá y los dos ya pagan impuestos como ciudadanos alemanes, pues. Ahí nada más Daneben, pues, así de fact, pues, que tenía ahí. Sí, entonces ese fue como el proceso, pero yo creo que esa sería mi recomendación, el tema del alemán. El resto, pues, mandar hojas de vida. Ya, intentar aplicar. Aplicar. Vale. Y en Berlín yo creería que hay muchas opciones. Sí, de hecho el mercado laboral en Berlín, además de que hay mucho, es muy diverso, o sea, hay para todo. O sea, hay para arquitectura, para ingeniería, para muchos medios de comunicación o visuales también. Creo que es un mercado muy diverso. En cambio, yo lo veo un poquito más, por ejemplo, en ciudades como Frankfurt, pues hay mucho banking, mucho stock market, como de acciones, accionistas. Entonces, sí se divide un poco como por sectores, como lo dijimos, pero en Berlín es un mercado lo he visto, es muy diverso, sí, pues. Se mueve mucho. Lo que pasa es que también llega mucha gente, ¿no? Sí, exacto. Y llegan de otros países. Eso, la competencia, por ejemplo, cosas que no tenía en Colombia, era que uno pues encuentra competencia de universidades que son súper reconocidas en el mundo, ¿no? Sí. Como gente que llega, de Harvard. Y uno es como, claro que Pues y también las universidades en Colombia, yo estoy en una buena universidad, creo yo, pero de todas maneras siempre están las reconocidas mundialmente. El orgullo colombiano. Sí, el orgullo colombiano. Pero están las duras que uno le tiene como que lo intimidan ahora, ¿no? Claro. Pero no importa. Ya. Uno lo logra. Sí, y algo que también lo hemos mencionado ya muchas veces en este podcast es una entrevista de trabajo, eso que dice como Cristina, que no te intimides. Una buena entrevista de trabajo hace toda la impresión del mundo y creo que eso puede marcar, no importa tu currículum, si el de otro es de Harvard y el tuyo es de una universidad no tan reconocida, si tú das una mejor entrevista de trabajo, te le van a dar a ti el trabajo, pues, o sea, creo que eso es algo que por lo que no se deben de intimidar, pues, otras personas hablando de entrevistas de trabajo y de procesos de entrevistas o de aplicación a trabajo, yo creería que pues tocaría ver qué está pasando en nuestros países porque yo llevo mucho tiempo por fuera. Sí. Pero pues yo veo que los anuncios de trabajo y todo ese proceso de anunciar trabajos está mucho más como online, ¿no? Ya. En Alemania. Sí. Y todo está en LinkedIn y no sé, antes... Pero eso puede ser por los años. Cuando yo aplicaba en Colombia era mucho más de encontrar a alguien que te dijo de un impuesto, ¿no? O de preguntarle a la empresa directamente. Sí, como que los portales online no eran tan estandarizados. O famosos. Yo creería que ahora está mejor y cada empresa, sobre todo las que te digo, las que son en el sector de la tecnología y todo lo de marketing, obviamente están avanzadas en nuestros países. Pero puede ser que hay muchas que son viejas, que no tienen esos procesos, entonces es más difícil conseguir, ¿no? Esos puestos de trabajo. O saber que hay ese puesto de trabajo. Y tocaría preguntarle al amigo, por recomendación, estar ahí. Acá hay muchos, por ejemplo, en Berlín hay algo muy chévere que, pues ya, en Corona no se ve tanto, pero habían muchos meetups, ¿no? Como las mismas empresas organizan reuniones por fuera de la jornada laboral que pueden venir... hablan de diferentes temas, ¿no? que estén pasando en el mundo relacionado a la empresa o sobre la empresa y pueden venir personas exteriores de la empresa a participar, ¿no? Gente que no tiene nada que ver o de otras empresas y se conectan, ¿no? Hacen el networking. Entonces había mucho de eso antes y es muy chévere, entonces ahí es donde tal vez la gente voy a conocer esta empresa. Se entera de los trabajos. Yo creo que, obvio, en Bogotá debe haber, pero en mi época no había. Y a ver, Cris, ¿qué otros temitas tenías por ahí escritos? Bueno, el otro tema que hablaron en nuestra pequeña encuesta, pues no es una encuesta, es un sondeo, porque no hemos entrevistado a mucha gente.
hablaban de un tema de la comunicación, que lo toqué un poco con mi primer trabajo, que me costó un poco adaptarme a los estilos de comunicación. Uh-huh. ¿En qué sentido? Pues como tenemos, porque hay otras teorías, que eso sí no me acuerdo el nombre, hay una teoría donde explica diferencias culturales en cuanto a comunicación y hablan de un tipo de comunicación high context y low context. Okay. El high context sería el nuestro, como en Latinoamérica, que estamos mucho más acostumbrados a leer cosas o sea, no tenemos que decirlo todo a través de palabras, sino que hablamos con las manos, sonreímos, las expresiones, sí. Mientras acá son más directos, straightforward. Sí. Entonces acá son mucho más de no leer las cosas, o sea, uno las tiene que decir, básicamente, las tiene que comunicar directamente y así es como la gente se entera pues de lo que tú quieres decir. O sea, importa más el contenido de lo que estás diciendo que cómo lo estás diciendo. Sí, algo así, es algo así. Ese es el low context, no necesitas tantas cosas aledañas ya te entendí, lo que estás diciendo, sí, como otro tipo de cues, de pistas, solamente son, porque los alemanes tienen también he escuchado mucho de mis amigos que son muy directos, ¿no? Sí. Pueden ser duros. Ya. Mientras nosotros queremos evitar conflicto un montón, ¿no? Como que nosotros somos más como que adornamos la cosa. Eso, es más de adornar. Uh-huh. Y hablamos, sí, tratamos de mantener la cosa en chiste. Ya. No queremos pelear con nadie. Eso lo veo mucho. Como que eso es lo que me ha costado bastante con ahorita mi jefe es medio alemán, medio francés. Y la parte alemán de él es muy así, es muy de... straightforward. Sí, él me dice las cosas rápido y me las dice explícitamente, mientras yo llego pues a adornar y hablo con un montón de... Además, me gusta hablar y hablo con las manos y él es como, bueno, pero al punto, ¿cuál es el punto? Entonces, no sé si eso sea exactamente el high context, el hecho de que... yo siento que sí, es un tema de ser directo y no directo y tiene cosas buenas y malas, básicamente. Pero ese es el otro tema de comunicación. Y veo que la gente lo nota, porque dicen como que acá la gente, sí, es dura un poquito al hablar, y más directa y saben lo que quieren. O sea, uno sabe lo que le están diciendo, básicamente, mientras en Latinoamérica tal vez toca adivinar un poco más, o sí, lo coges, pero lo coges de las señales no verbales. Ya, ¿y lo ves eso en relación también con compañeros de trabajo o con tus superiores en el trabajo? Yo creo que sí, compañeros, igual. También. Yo he hecho, por ejemplo, entrevistas por lo de investigación de mercados. Hice unas entrevistas en Babel, me acuerdo, con colegas. Queríamos averiguar cosas de diferentes países y pues dijimos, vamos a preguntarle a la gente que trabaja con nosotros, que son de diferentes países. Claro. Y sí notaba mucho como la comunicación entre los que somos latinos, hasta creo que los españoles van metidos ahí, ¿no? Los italianos que tienen ese tipo de comunicación más no verbal y tal. Sí, para mí era más fácil leerla, pero el problema viene cuando tú te encuentras entre los que son, dice la teoría, ¿no? Low context y high context, porque no se entienden, básicamente. Okay. El directo habla con un directo y se entiende perfectamente, la coge así, mientras el indirecto... El indirecto y el indirecto, digámoslo así. Tienen problemas ahí para entender. No, el indirecto y el directo y el indirecto tienen problemas. Ajá. Pero cada uno con su misma tipo de comunicación, ahí va bien, se entienden. Yo me entiendo más con los latinos cuando hablo con... Y no es que genere mucho problema, pero es como... Sí, es una diferencia marcada. Sí, es sutil el tema. Y viene más marcado cuando ya es un tema de superior a trabajador, empleado. Claro, al empleado, porque hay cosas que, pues sí, hemos tenido problemas de comunicación por eso, creo yo. Ya. Me tocó hice un curso, por eso lo aprendí, hice un curso de diferencias culturales en el trabajo. Ay, súper bien. Sí, para poder, claro que eso me sirvió a mí, o sea, yo dije, voy a aprender para poder entender a esta gente. Pero ya. Yeah. Sí, ese era el último punto y creo que lo tocaron cuando preguntamos,
Pero sí, le trato como dar más contexto. ¿Ves? High context. Ya, high context. Sí. Ese es nuestro tipo de conversación. Sí. Y sí, y mencionaron también en la encuesta, pues hicimos una pregunta similar nosotros en EduBelt. Igual dijeron lo mismo sobre la comunicación directa y también mencionaron la productividad, como ya lo dijimos, y por último, la puntualidad. Eso fue otro tema que mencionaron muchísimo y creo que sí se hace ver aquí en Alemania. O sea, de hecho, es muy raro que alguien llegue tarde a trabajar y hasta te preguntan qué pasó, o sea, ¿por qué llegas tarde? O sea, tal vez no en mala onda, no te preguntan como que qué estás haciendo tarde, sino como que ¿por qué llegaste? O sea, ¿qué te pasó algo o lo que sea? Y eso en México yo lo vi muy marcado, así marcadísimo, que llegaban como que a las 11 de la mañana y todavía con el descaro de tener el desayuno en la mano, o tomándose un café. O sea, tú llegas así aquí en Alemania y tu jefe o te despide o te habla contigo seriamente, pues, o sea, no es como contigo. Que, pero sí es como que... Pues importa, o sea, en Latinoamérica lo dejan pasar, ¿no? Un poco, porque todo el mundo hace como lo mismo. Porque, exacto, como que es recurrente, pues. Sí, pero acá sí es como que venga, sentémonos qué es lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Sí. O sea, como que siento que aquí eso de la puntualidad sí es un tema mucho más presente, pues, en las empresas. Y también, no solamente a la hora de llegar a trabajar, también para una junta, o incluso dejando fuera el área así como laboral, para una reunión con los colegas o algo así, como que la puntualidad en la cultura alemana yo la siento en general mucho más presente que en la latinoamericana. Total. Va relacionado al tema de cómo manejar el tiempo. Ya. Aquí la experta nos está dando una cátedra de esto es para teoría. Cerrar el círculo. Cerramos el círculo. Life cycle. Es porque en últimas... todo está relacionado. Todo está conectado, como en Dark. Muy buena serie. Tienen que ver Dark. Si no la han visto, Dark, veanla, una serie alemana. Todo el comienzo es el final es el comienzo. El tema es de la puntualidad. Yo tengo un chiste porque también en eso... o sea, digo, los latinos tenemos una visión del tiempo. Tenemos un superpoder. Ok. En serio, tenemos una... O sea, para no verlo lo negativo... Dímelo que no lo conozco, el mío. No, o sea, para no ver lo negativo, digo, tenemos un superpoder porque nosotros como que alargamos el tiempo en nuestra cabeza. Como que las horas no son iguales para el latino que para el alemán. Entonces, yo siento que en una hora, yo llego en una hora, pero no hago 2. Bueno, eso también entre mujeres latinas, ¿no? Yo diría como que pues esto más marcado. Puede ser, luego me van a tachar de machista. Sí. No, sí puede ser, porque sí tenemos más cosas que la sociedad nos ha puesto. El tema del maquillaje, tenemos que hacerlo. Es verdad, pero no, sí siento que pues, con mis amigos también pasa que la alemana del grupo siempre es como la puntual. La puntual, y yo soy la que siempre... Ellos ya entienden saben que vas a llegar tarde. Que va a llegar tarde, pero en las reuniones sí trato de ser muy alemana en ese sentido. Y hasta en Colombia trataba de sin conocer nada de la cultura alemana, trataba de no hacerlo porque sí es muy... O sea, casi valoran el tiempo de la gente. O sea, es como, pues, es que llego 30 minutos a una reunión de 1 hora... Sí, obvio. Pues, es como... y tú tienes otras cosas que hacer. Ellos acá tienen cosas que hacer, no te digo, tienen el tiempo contado porque a las 6 de la tarde, 7 se van para la casa. Entonces, si uno les daña el horario, pues la productividad no funcionó. Ya la productividad ahí ya no estuvo presente. Mientras nosotros, porque pues, decimos, no, nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana. La alargamos, no hay problema. Hasta las 10 de la noche, vale 5, podemos llegar tarde. Y pues el tráfico nos ayuda. Ya. Sí. Pues bueno, Cris, tocamos temas creo que muy interesantes que espero también que les sirva mucho a las personas que nos están escuchando, que planean venir aquí a Alemania, que planean trabajar también, no solamente estudiar. Yo creo que es un país muy bueno para trabajar. Incluso si no te planeas quedar toda tu vida, yo creo que es una experiencia también muy enriquecedora. Si quieres conocer a tu cultura y conocer la verdad, pues yo creo que pues Alemania es Alemania por la forma en la que se comportan los alemanes. O sea,
o sea, el país lo hace, su forma de trabajar, su puntualidad, su eficiencia, o sea, y yo lo veo mucho, lo he aprendido mucho, o sea, hacen las cosas mejor porque se esfuerzan más, porque son más puntuales, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que estuvimos hablando. Sí. Y pues bueno, es algo que creo que podemos aprender mucho de ellos. Sí. Tal vez en algunos temas son un poco, pues como lo dijimos, fríos al ser muy directos puede ser, y que lo tomemos o lo interpretemos un poco distinto o mal, pero fuera de eso yo creo que podemos aprender muchísimo de la cultura alemana. No sé si compartes la misma opinión, Chris. Sí, lo podemos aplicar. De hecho, se me olvidó un tema. Ok. Pero chiquito. Dime. Que es con el tema de la productividad también. Las salidas de... Ya que ustedes no me ven, pero me he roto el pie. Cristina ahí está como Robocop. Sí, estoy como Robocop. Y el tema de la enfermedad. Ya, ok. Que es como las vacaciones, que acá la gente sí pide... Y eso es algo importante porque los latinos deberíamos tener eso y las empresas deberían considerar eso. Es que nosotros podemos trabajar aunque estemos enfermos, que la gente le dan salida como incapacidad. Igual es poquito tiempo, o si uno la tiene, si tiene incapacidad por 2 semanas, uno quiere seguir trabajando. Y me pasa, yo quiero seguir trabajando porque siento que no soy productiva. Sí. Pero no, acá dicen, ¿estás enfermo? Te damos el tiempo. Sí, antes uno tosía. Ya no, porque en corona no sé. Pero una tosecita boba, chiquita. La gente era como, ¿estás bien? Vete para... ¿no? Ellos saben que si tú estás ahí, contagias a todo el mundo y... Y bueno, algo que también se me acaba de venir a la cabeza ahorita que mencionas eso, como que en el estado de salud dentro de la vida laboral, algo que me impresionó mucho, creo que esto es más bien en empresas grandes, no tanto en empresas pequeñas, que incluso tenían su propio... Abteilung, como se dice, como su propio departamento de como no medicina, pero como que de salud, de bienestar laboral. Y si tú, por ejemplo, te sentías mal, obviamente físicamente mareado, lo que sea, del estómago, podías ir, como había un médico ahí. O, por ejemplo, si tenías problemas de espalda con tu silla, pues te la cambiaban. O si tenías digamos, algún problema por estar sentado tanto tiempo, pues te daban un escritorio que se podía elevar. Y yo dije, wow, todas esas cosas en México es como imposible que te las den. Difícil. O sea, es como al contrario, ¿no? Ahí háztelas como tú puedas. Sí. Yo creo que lo están incorporando, pero es mucho más, van más lento. Yo creo. Sí, y acá ya creo que, te digo, no sé, yo nunca he trabajado para una empresa como que pequeñita, una startup, entonces... No podría decirte, pero te digo, esa experiencia que tuve sí me impresionó mucho, como que se involucran mucho por lo que tú dices, por la salud y el bienestar de los empleados. Sí, pues. Eso es importante. Eso es lo que debemos aprender y con el tiempo, si los sistemas políticos nos permiten tener una mejor salud, va a llevar años, pero sí, la salud es importante, el bienestar, el ocio es importante para la productividad. Claro. Es eso. Bueno. Eso es lo que podemos aprender de Alemania. Exactamente. Pues bueno, Chris, muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio. Con gusto. Un gusto, como siempre, platicar contigo. Espero que se pueda volver a repetir. Tal vez hablamos de otros temas en el futuro. Y pues te deseamos todo lo mejor también en tu vida laboral. Muchas gracias. Ahorita, pues Chris tiene planes. Ahí igual y luego los contaremos en el Welt. Más adelante. Entonces... Pues bueno, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Lo mismo. Lo mejor para EduWell. Muchas gracias, Chris. Entonces, pues gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Muchas gracias por escuchar Alemania sin pelos en la lengua. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Anchor o tu plataforma favorita. Síguenos para escuchar nuevos episodios cada semana con nuevos invitados y nuevos temas. Mi nombre es Gustavo Campa y nos escuchamos la próxima semana en Alemania sin pelos en la lengua.